Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de cálculo en varias variables, el cual es hallar los valores máximos y mínimos de la función f de xy igual a x por y sobre la elipse x cuadrado sobre 8 más y cuadrado sobre 2 igual a 1. Ok, puesto que esto es un ejercicio de encontrar máximos y mínimos, siendo de una función, y tenemos una restricción, entonces vamos a aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange. Gráficamente o geométricamente se puede decir que lo que debemos encontrar son los valores donde la función f alcanza su valor máximo en dichos valores que estén sobre esa elipse. En pocas palabras, si vemos la representación gráfica que ya traje con anterioridad, entonces vemos que deberíamos ver o deberíamos ser capaz de calcular esos valores sobre estos puntos, que son los puntos donde las curvas de nivel de la función f son tangentes a la elipse. Recordemos que el método de multiplicadores de Lagrange lo que en realidad nos permite determinar los puntos donde el vector gradiente de f es paralelo al vector gradiente de la función que nos da la restricción. De modo que entonces a través de este método vamos a intentar determinar esos puntos señalados allí y entonces vamos a proceder con la solución. Entonces vamos a usar el método de multiplicadores de Lagrange. Es decir, debemos encontrar el gradiente de la función f en escalar lambda igualado al gradiente de la función g, que va a ser nuestra función restricción. Vamos a escribirla como el gradiente de la función g. ¿Ok? Entonces, bien, en este caso, ¿cierto? Sea f de xy la función dada, es decir, xy, y la función g de xy, nuestra restricción, la elipse, x cuadrado menos 8 más y cuadrado entre 2 menos 1. ¿Ok? Esa será la restricción. Ok, entonces observe que las derivadas parciales serán las siguientes. La derivada parcial respecto a x es y, la derivada parcial respecto a y es x. La derivada parcial de g respecto a x es x cuartos. Y la derivada parcial de g respecto a y será y. ¿Sí? Es claro, ¿no? Ahora recordemos que la igualdad planteada arriba, es decir, esta, lo que nos genera en realidad es un sistema de ecuaciones que debemos resolver simultáneamente y encontrar puntos donde las ecuaciones tengan solución. ¿Listo? Es decir, debemos resolver el siguiente sistema. Vamos a pasar a una nueva página. Más cómodo. Listo. Entonces, bien. eh, a ver, recordemos que tenemos lo siguiente. Tenemos que el gradiente de f, que el punto xy debe ser lambda veces el gradiente de la función g. Es decir, la derivada parcial respecto a x debe ser lambda veces la derivada parcial respecto a x de la función g. La derivada parcial respecto a y debe ser lambda veces la derivada parcial de g respecto a y.
y además debemos igualar a la función xy a una constante. Listo, este es el sistema que debemos resolver. Esto es equivalente entonces a tener lo siguiente. A ver, de lo anterior, aquí hay algunas cosas que decir, ¿no? Se puede para no confundir. Cuando nosotros ponemos esto aquí, también debemos poner el hecho de que debemos igualar a la función. Eh, a ver, si le igualamos a cero, ¿cierto? Si igualamos la función a cero, nótese que podemos despejarla y el uno pasaría a quedar como la constante que luego vamos a necesitar. Entonces, se puede hacer eso, se puede igualar a cero la función o se puede igualar directamente a una constante. Eso no nos va a cambiar el resultado. Listo. Entonces, bien, aquí simplemente tenemos que reemplazar, ¿no? Recordemos que la derivada parcial respecto a x nos dio y. A ver, vamos a cambiar el color. Nos dio y. La derivada parcial de g respecto a x nos dio un cuarto de x, pero debe ir multiplicado por lambda. La derivada parcial de f respecto a y nos dio x y la derivada parcial de y de g respecto a y nos dio y, pero debe ir multiplicado por lambda. Y finalmente tenemos la restricción x cuadrado entre 8 más y cuadrado entre 2 igual a 1. Aquí es lo que me refiero. Si la pusiéramos menos 1 igual a 0, luego lo podemos despejar. A eso es lo que me refería. Ok, entonces tenemos ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Observe que debemos encontrar puntos x y y de tal modo que estas tres ecuaciones tengan solución y tengan sentido al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, para ello, observe que de la ecuación 1 tenemos que y es igual a un cuarto de x lambda. Y de la ecuación 2 tenemos que x es lambda y. Entonces, reemplazando 2 en 1, la ecuación 2 en la ecuación 1, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener que y es igual a un cuarto de x lambda, que es lo mismo que tener un cuarto de x, pero recordemos que x vale lambda y, es decir, y va a ser igual, es equivalente a tener que y es igual a un cuarto, a ver, aquí tenemos un problema, ¿no? Aquí no es y, sino lambda. Bien, entonces aquí tenemos lambda cuadrado y. Bien, entonces observe lo siguiente. Esto es equivalente a tener dos cosas. Para que esta ecuación tenga sentido, y debe ser cero, ¿sí? Y debe ser cero o lambda cuadrado debe ser igual a más o menos 2. Perdón, lambda cuadrado debe ser lambda, a ver, con calma, ¿no? Lambda, tenemos dos opciones. Vamos a hacerlo más bien de la siguiente manera. ¿Sí? Vamos a decirlo de esta manera. Vamos a señalar la ecuación que nos interesa aquí, ¿no? Primero observemos que lambda es distinto de cero. ¿Sí? Lambda es distinto de cero porque si lambda fuera cero, note que lambda es distinto de cero. Porque si lambda fuera cero, si pudiéramos darle el valor de cero a lambda, entonces x sería cero y y sería cero. Y eso contradice la ecuación 3. Entonces lambda no puede ser cero. Lambda tiene que ser distinto de cero. Entonces ya ahí tenemos ese asunto. Si lambda es distinto de cero, como lambda debe ser distinto de cero, para que esta ecuación asterisco tenga sentido, entonces y debe ser cero o y debe ser, perdón,
y debe ser 0, o si y es distinto de 0, entonces tenemos que lambda cuadrado sería igual a 4y entre y, perdón, lo que es equivalente a tener que lambda cuadrado sería igual a 4, es decir, lambda sería más o menos 2. ¿Ok? Esto bajo el caso de que si y no es 0, entonces y tendría que ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces debemos considerar esos dos casos. Que y sea 0 o que y sea distinto de 0 y por lo tanto entonces lambda sea más o menos 2. ¿Ok? Esas son las opciones que tenemos. Bien. Ahora, vamos a ver, vamos a considerar qué pasa si y es 0. Si y es 0, entonces observe que, eh, a ver, si y es 0, x sería 0. ¿Sí? Si y es 0, entonces x es igual a 0. Y ya sabemos que eso no puede ocurrir, ¿cierto? No puede ocurrir, lo cual no puede ocurrir porque contradice la ecuación 3. ¿Sí? Contradice la ecuación 3. Además, y 0, 0 no pertenece a la elipse. Es un punto que no pertenece a la elipse. Entonces, no se puede considerar ese caso. O sea, este caso, descartado. Descartado. Y no puede ser 0. Entonces, solamente nos queda la opción de trabajar con el caso en que si y es distinto de 0, lambda es más o menos 2. ¿Ok? Entonces, cuando lambda es 2, entonces tenemos que, a ver, ¿qué sucede si lambda es 2? Veamos nuestras ecuaciones. Veamos nuestras ecuaciones. Cuando lambda es 2, observe que y, cuando lambda es 2, tenemos que y debe ser igual. A ver, si lambda es 2, x es igual, a ver, perdón. Si lambda es 2, de la ecuación 1 o de la ecuación 2, se ve fácilmente que x es igual a 2y, ¿cierto? Ahí se ve fácilmente. Tenemos que x es 2y. Ahora, reemplazando en la ecuación 3, tenemos que x cuadrado sobre 8 más y cuadrado entre 2 es 1. Esto es equivalente a tener que 2y al cuadrado sobre 8 más y al cuadrado sobre 2 es igual a 1, lo que es equivalente a tener, aquí tenemos 4y cuadrado entre 8 más y cuadrado entre 2 igual a 1. Es decir, que esto será y cuadrado medios más y cuadrado medios igual a 1, es decir, y cuadrado igual a 1. Por lo tanto, y es más o menos 1. ¿Sí? Entonces, allí es el punto, tenemos el punto, como x es 2y, entonces tenemos el punto. A ver, tenemos, si y vale 1, entonces tendríamos el punto 2,1. Y si y vale menos 1, tendríamos el punto menos 2, menos 1. Ahora, si lambda vale, menos 2, entonces nuevamente, ¿cierto? Por
las ecuaciones 1 y 2, si lambda vale menos 2, vamos a tener que x es igual a menos 2y. ¿Ok? X es igual a menos 2y. Entonces observe que si lambda vale menos 2, x es igual a menos 2y. Nuevamente, reemplazando en la ecuación 3 tenemos lo siguiente, tenemos que x cuadrado, a ver, tendríamos que x cuadrado sobre 8 más y cuadrado entre 2 sería igual a 1. Y similarmente, ¿no? Similarmente, tenemos que y va a ser igual a más o menos 1. Otra vez, porque ese x va a quedar elevado al cuadrado y bueno, el resultado va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el punto. ¿Por qué? Porque ahora observe lo siguiente. Vamos a tener los puntos. Tenemos los puntos. A ver, x es menos 2y. Entonces, si y vale menos 1, tendríamos que x vale 2 y y vale menos 1. Y si x vale 1, tendríamos que x vale menos 2 y y vale 1. Entonces, así, los puntos de f sobre la elipse son, los puntos que obtuvimos, 2,1 menos 2,1. Vamos a escribirlo bien. Vamos a escribirlos en orden más bien. Vamos a escribirlo menos 2, menos 1. Vamos a escribir menos 2,1, 2, menos 1 y 2,1. Esos son los puntos. Entonces, debemos evaluar la función en esos puntos para ver cuáles de ellos corresponden a máximos y cuáles de ellos corresponden a mínimos. ¿Listo? Entonces, ahora evaluamos a f en dichos puntos. ¿Ok? Observe que obtuvimos 4 puntos y desde un principio habíamos dicho que debíamos determinar precisamente 4 puntos. Este punto, este punto, este punto y este punto, donde las curvas de nivel de f son tangentes a la elipse. ¿Listo? Entonces miren que el cálculo analítico coincide con la representación geométrica que habíamos hecho. Bien, entonces vamos a calcular los valores de f en los puntos menos 2, menos 1, menos 2,1, 2, menos 1 y 2,1. ¿Sí? Es decir, observe entonces que, a ver, recordemos que f de xy es xy. Entonces f evaluado en menos 2, menos 1 será menos 2 por menos 1 igual 2. ¿Cierto? F evaluado en menos 2,1 va a ser menos 2 por 1 igual a menos 2. F evaluado en 2, menos 1 será 2 por menos 1 igual a menos 2. Y F evaluado en 2,1 será 2 por 2, perdón, 2 por 1 igual a 2. Así, F de xy igual a xy alcanza su valor máximo en el punto f a ver, vamos a ponerlo más o menos 2, más o menos 1, a ver, perdón, tiene que ser en bueno, en los dos que nos dieron, pero para no generar confusión, en f de menos 2, menos 1 igual a f de 2,1 igual 2 y su valor mínimo
mínimo en el punto. Bueno, a ver, en realidad no es un solo punto, no, son en varios puntos. Entonces sería en los puntos para ser más precisos. En los puntos, acá en los puntos. Y así estamos siendo más precisos porque el valor máximo y el valor mínimo no se alcanza en un solo punto, se alcanza en dos puntos en estos casos, ¿no? En los puntos, en este caso sería f de, en los que se alternan, ¿no? F de menos 2,1, f de 2, menos 1 igual a menos 2. Ese es el valor mínimo sobre la elipse x cuadrado entre 8 más y cuadrado medios igual a. Entonces, deberíamos ver, ¿no? Que gráficamente esto debe coincidir, ¿no? A ver, si nuestro dibujo está bien hecho, deberíamos ser capaz de identificar esos puntos. El punto 2,1 debería estar por aquí. 2,1. Mire que tiene sentido, raíz de 2 es un poco más grande que 1. El punto menos 2, menos 1, menos 2, menos 1 sería este de acá. Entonces ahí se alcanzan los máximos. Este corresponde al máximo. Este también corresponde al máximo, ¿cierto? Recordemos que esos son máximos relativos. Aquí, aquí. Y en el punto, los otros puntos serían en menos 2, menos 1. Los mínimos se alcanzan en 2, menos 1, o sea, aquí. Este es un mínimo. Vamos a ponerlo. Aquí es mínimo. Y en menos 2,1, que sería aquí también, este es un mínimo. Serían mínimos relativos, ¿vale? Valor mínimo relativo, valor máximo relativo. Recordemos que eso se puede ver más claro si lo hacemos en una representación tridimensional como GeoGebra, se ve mucho más claro. Pero entonces, los valores máximos y mínimos que toma la función f sobre la elipse están dados en esos puntos, en los puntos menos 2, menos 1, 2,1 máximos, y en los que se alternan menos 2,1 y 2, menos 1 los mínimos.